Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a arrancar. Mm, Para empezar, ¿alguna inquietud puntual sobre lo que hemos recorrido? Sí, profe, no sé si tuvo de pronto tiempo de revisar lo que publicamos por el Google Meet acerca de los problemas de este tipo. Sí, sí lo miré, pero eh, digamos que decidí esperar, decidí esperar un poco a ver si hay alguien más que quiera intervenir. De todas maneras, anticipo algo. En la primera participación que hubo, en efecto, hay un inconveniente porque la gravedad no puede cambiar de magnitud, ¿cierto? Eso es relativamente fácil de detectar. Al variar el ángulo, sin variar la componente vertical, pues entonces va a estar variando la magnitud del vector. Eso no puede ser. La segunda opción, eh, pues está incompleta porque ahí mismo se nota que no llegaron a terminar de decidir si la de las isóbaras estaba bien o no, si estaba completo. Entonces ahí es donde les digo que decidí esperar a ver si hay más aportes. De todos modos, eh, tienen que tener cuidado porque no necesariamente los casos se pueden replicar. ¿Qué quiero decir? En el caso del tanque prismático, el tanque con forma de caja, sí, la solución digamos que es única en el sentido de que las isóbaras tienen una posición definida y las define su pendiente y su pendiente está asociada con la pendiente del gradiente. Una sola pendiente para todas las isóbaras. En el segundo caso, el tanque que gira alrededor de su eje, ahí ya se vio una primera variante que se aleja un poquito de la anterior porque las isóbaras no tienen una pendiente constante, pero sí tienen una posición fija. ¿Listo? Esa es una novedad. No lo de la posición fija, sino lo de que la pendiente va cambiando con la distancia hacia el eje. Recuerden que demostramos que en el eje las isóbaras son horizontales, mientras que a medida que nos alejamos del eje, las isóbaras son cada vez más inclinadas, más pendientes, lo que da lugar a una forma parabólica si se le hace un corte vertical. En el caso que les propuse del cilindro rotando, pero alrededor de un eje horizontal, la novedad, y no es fácil, la matemática no es tan directa como las anteriores, la novedad es que las isóbaras no tienen una posición definida. Las isóbaras van cambiando de posición en la medida que se está evaluando el giro. Eh, Repito, la matemática no es tan simple. Tal vez es más sencillo, a pesar de que diera la impresión que lo indicado es trabajar en coordenadas cilíndricas, tal vez es más sencillo trabajarlo en coordenadas ortogonales corrientes. Entonces, dejémoslo de ese tamaño, a ver si más adelante volvemos sobre la inquietud. De todas maneras, quiero volver a destacar que esas cosas son nada más ejemplos de aplicación. Y destacar que no conviene que se aprendan el ejemplo del tanque acelerado horizontalmente, el ejemplo del tanque acelerado eh, a 45 o a cualquier ángulo con respecto al horizontal, el ejemplo del tanque girando uniformemente alrededor de su propio eje en posición vertical y ahora este otro que les acabo de proponer. No conviene, no conviene que se aprendan los ejemplos y mucho menos conviene que se aprendan las conclusiones de esos ejemplos si lo van a reducir, cuando digo conclusiones, a las ecuaciones. ¿Ok? O sea, destaco lo siguiente. Es posible que tengan la tentación de responder a algún problema y traten de imaginarse haciendo algunos de los talleres. Responder a algún problema, les decía, empezando de una vez por la respuesta porque ya la saben. Doy un ejemplo. Yo ya sé que las superficies libres en el caso del tanque girando
sobre su eje vertical son parabólicas y su ecuación yo ya sé que es esta. No, ese no es la gracia en este curso. ¿Sí? Eso no es que ya lo sé, porque eso es un ejemplo. Tal vez se les destacó desde el comienzo que conviene que se acostumbren a trabajar desde las ecuaciones generales hasta, por simplificación, llevarlas a una aplicable al caso particular que se esté trabajando. Por supuesto, eso no hay que hacerlo todas las veces. Y sobre todo si ustedes están trabajando en su casa y ya han hecho 5 problemas muy parecidos, pues no vale la pena que en el sexto sigan haciendo todo el desarrollo. Es más, ni siquiera en el segundo deberían hacer todo el desarrollo. Estudiando ustedes sí podrían trabajar desde donde ya se sienten cómodos, en el sentido que ya saben lo anterior. Pero reitero, saben lo anterior significa saben llegar a ello, no se saben la respuesta. Porque si no, algunos van a estar tentados a ir generando un formulario, un compendio de fórmulas para casos y casos y casos y a tratar de memorizarlo. Eso no vale la pena. No es la intención del curso. Listo. Voy a empezar entonces. Ustedes deben recibir el documento con antelación. La idea era que tuvieran la oportunidad, si podían, de imprimirlo y con base en ya en algo de papel, es más fácil escribir encima. ¿Sí? Ir haciendo observaciones. Y también pues que conocieran la organización digamos, de los tableros, la organización del material que les voy a presentar. Quienes hicieron a conciencia la actividad preparatoria, pues van a encontrar que es muy, muy, muy fácil comprender todo este material que les propongo para hoy. De hecho, yo miré por encima algunos de los envíos que me hicieron y hay algunos supremamente completos. Ojalá que esas personas que lo hacen tan completo lo hayan hecho comprendiendo lo que ponen en sus informes. Porque de otra manera se trataría de resumir lo que está en un libro sin entenderlo. Ese es un peligro que corremos. Pero bueno, algo es algo, ¿cierto? Mientras se lee, por lo menos se miran los dibujitos, por lo menos se mira el tipo de ecuaciones, por lo menos algo queda en el cerebro, un par de ideas no necesariamente muy firmes. Esa es la cuota inicial para comprender más fácilmente las presentaciones que vienen. Entonces vamos a empezar, pero la parte inicial va a ser un recorderis de lo que hicimos antes, de lo que hicimos en la sesión anterior. Ustedes están viendo el tablero con la hoja cuadriculada, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Sí. Listo. Seguramente identifican, por lo menos visualmente, la información que hay ahí. A manera de resumen, y bien rápido porque nos interesa más bien avanzar. Yo quiero recordarles que la ecuación general de la estática de fluido, la que estoy encerrando, no es otra cosa que la versión a la que nos condujo una ley general del movimiento que estoy resaltando en este momento. Aquella ley de Newton de la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Eso nos condujo, claro, en un escenario bien especial a esta ecuación. ¿Cuál es el escenario especial? Sencillamente que en el fluido no hay esfuerzos cortantes, o sea que el fluido no se está deformando. Lo que decimos de otra manera, el fluido no se está moviendo, ¿cierto? O por lo menos no se está moviendo como un cuerpo rígido. Destaco una vez más que en esta relación lo que tenemos, conceptualmente hablando, son 5 cosas. Diferencias de presión, eso es obvio aquí al lado izquierdo. ¿Sí? Posiciones, no está explícito, pero está implícito en el gradiente. Recuerden que esto muestra cómo cambia la presión en el espacio, digamos. Y las otras 3 cosas que relacionan son las que aparecen al lado derecho. Densidad, la aceleración de la gravedad y la aceleración externa A, en caso que exista. Grosso modo, lo que hicimos la vez anterior con 2 casos particulares a manera de ejemplos fue mostrar la estrategia
para abordar problemas típicos. La estrategia fue encontrar el gradiente, la dirección del gradiente. La dirección del gradiente es la misma dirección del vector G menos A. Después aprovechar el hecho de que las isóbaras tienen que ser perpendiculares al gradiente. Entonces, este par de hechos, define la dirección, o sea, la inclinación de las isóbaras. ¿Cierto? Y lo siguiente es tener en cuenta que la superficie libre es una isóbara. Para terminar con la definición de la posición de esa isóbara a partir de esta información que se encuentra en este lado. Aquí no dice su posición, sino su espacio, posición. La posición de la superficie libre depende de la inclinación de la isóbara, puesto que es una isóbara, y depende de cuánto líquido había en el recipiente y depende de la geometría del recipiente. Y para ilustrar eso, aquí están los dibujitos correspondientes a las dos situaciones de la sesión anterior. La línea que aparece en cada uno de estos diagramas del 1 al 5, la línea que aparece en negro dentro del rectángulo, es la superficie libre. Seguramente la identificaron. En el primer caso solamente la gravedad, y a medida que nos desplazamos hacia la derecha, aceleraciones en el sentido positivo de las X cada vez más grandes. Lo que tengo en esos dibujitos es una ilustración de cómo participa la geometría en los cálculos. Me explico. Ojalá recuerden que parte de la gracia de resolver el problema, o sea, del chiste, la clave para resolver el problema era tener en cuenta el volumen en cuanto a que antes y después el volumen debería ser el mismo. Y esa relación entre volumen inicial y volumen final aplica tanto a la parte líquida como a la parte gaseosa. Solo que en el ejemplo utilizamos la parte líquida. Podría haberse utilizado la parte gaseosa. En general habrá que utilizar donde sea más fácil hacer cuentas, cálculos. Como la profundidad entrando al plano del papel o del monitor es uniforme, es constante, pues entonces esa equivalencia de volúmenes se vuelve una equivalencia de áreas, porque volumen es área por profundidad. Entonces, en últimas, como mostramos la vez pasada, la idea era encontrar que esta área, que era el área humedecida originalmente, tenía que ser igual al área humedecida para cualquier caso que se esté evaluando cuando el tanque está siendo acelerado. Y en ese sentido, si manejamos las dimensiones que hay en este dibujito, pues esta área mide 4 por 1, sean 4 metros cuadrados, digámoslo así. Y en consecuencia, el área de la sección húmeda ahora, que es esta, también debería medir 4 metros cuadrados. Esta área se puede descomponer en dos, un área triangular y otra área rectangular. O es el área de un trapecio y directamente se calcula como un trapecio, como se prefiera. En este otro caso, el área correspondería a un triángulo. Sencillo, base por altura sobre 2. En este caso, de nuevo, tenemos o un trapecio o, si lo prefieren, un rectángulo más un triángulo. Y el caso, digamos, más complejo, aunque sigue siendo muy sencillo, es este, donde el área habría que partirla, el área que estoy señalando aquí, este polígono, podría ser en figuras más sencillas un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo. ¿Sí? Recuerden que la idea es determinar la geometría final de estas figuras para saber la posición exacta de la superficie libre. Porque no basta saber la inclinación. No basta saber que es de esta inclinación porque podría ser más arriba o más abajo. Lo mismo pasa con estos esquemitas. En estos esquemitas estamos representando el caso del tanque que gira. Situación inicial en reposo. Una situación en la que se está acelerando moderadamente, digámoslo. Entonces se forma un vórtice, esta cavidad. El líquido queda aquí abajo. La parte superior, que tiene como una forma de bala apuntando hacia abajo, es el aire, el gas que está dentro del tanque. En este caso, el volumen de líquido se puede evaluar
calculándolo como la suma del volumen de este cilindro más la mitad del volumen de este otro cilindro, ¿verdad? Porque según destacaba, terminando la sesión pasada, el volumen de un paraboloide de revolución es la mitad del volumen del cilindro que lo contiene. Si la aceleración, si la velocidad de giro fuese un poco más intensa, más grande, la situación podría llegar a ser esta. Y el volumen del líquido ahora se podría calcular como la mitad del volumen de este cilindro. ¿No? Ok. Con una velocidad de giro más intensa todavía, la situación pasa a ser esta. La parte que está aquí en rojo no pertenece al tanque. Esta es una continuación virtual del dichoso tanque, pero esto no contiene líquido. Esta parte no tiene que ver con la situación real, esto es hipotético. De haber líquido suficiente ahí para abajo, pues la forma sería esta parecida a la del caso 3. Para esta situación, el cálculo del volumen del líquido, o sea, estas partecitas que estoy señalando, se podría hacer como el volumen contenido en esta sección. El volumen de líquido contenido en esa sección sería la mitad de ese cilindro, ¿verdad? ¿Sí? Se le podría descontar toda esta parte, que es otro cilindro, ¿cierto? Y agregarle esta partecita. No la dibujé bien, pero esta partecita sería un paraboloide. Este paraboloide correspondería a medio cilindro, el que estoy señalando aquí. Esta es una situación un poquito más compleja porque requiere cuidado en el cálculo del volumen. El cálculo del volumen no se puede hacer directamente porque no es una figura simple. Hay que armar la figura a partir de figuras más sencillas, pero una más grande, esta. ¿Sí? Descontarle esta, pero agregarle esta partecita. La situación 5 corresponde a una aceleración todavía mayor y esas se las dejo de inquietud a ustedes. Para rematar esta partecita, quiero recordarles que es muy común que el origen del sistema de coordenadas se ponga en la base, en el centro del tanque, aquí donde estoy poniendo este punto. ¿Sí? Eso es lo más común. Y en ese sentido, para este caso, la altura del vértice de la superficie libre es evidentemente positiva. La altura en este caso son 3 metros, en este caso son 2 metros. En este caso particular es 0. Coincidirá con el eje. Y en estos dos casos serían valores negativos. Eso es evidente, ¿verdad? Bien. Finalmente, para rematar la presentación de esta primera página, destaco que en problemas en los que hay que utilizar este tipo de estrategias a partir de la ecuación general de la estática de fluidos, el objetivo no siempre está a la izquierda, no siempre está en calcular una diferencia de presión. ¿Sí? Doy varios ejemplos. Uno ya lo habíamos trabajado. Un posible problema pediría evaluar la presión en cierto sitio. No una diferencia de presión, sino la presión en cierto sitio. Observen que la situación es la misma del ejemplo que propuse. ¿Sí? Y el objetivo no es una diferencia de presión, sino la presión en cierto sitio. Por supuesto, habría que conocer la presión en otro sitio y el problema se vuelve equivalente al que mostramos la vez pasada. Otro tipo de problema basado exactamente en la misma situación podría estar orientado a determinar la aceleración. ¿Qué aceleración se necesita para que la situación final sea la de este dibujito? Me explico. Entre la información original estaría por dónde pasa la superficie libre. Si se sabe por dónde pasa la superficie libre y se sabe que la aceleración es horizontal, se puede hacer el proceso inverso al que hicimos la vez anterior para determinar la magnitud de dicha aceleración. Recuerden, la vez pasada, sabiendo la aceleración, pudimos averiguar por dónde pasaba la superficie libre. Pues
En este caso, la propuesta es la inversa. Sabiendo por dónde pasa la superficie libre, determinar cuál es la aceleración. Sería un problema de diseñemos un acelerómetro. Y un tercer ejemplo, tercer tipo de problema, digámoslo así, sería la misma situación, pero la pregunta estaría orientada a determinar el aforo del tanque, o sea, qué tanto líquido tiene el tanque, qué tanto volumen, o hasta qué altura llegaría el líquido bajo la influencia de cierta aceleración hacia la derecha de media gravedad. Las tres situaciones son equivalentes. Es más, en la tercera situación tenemos en realidad dos. Podría estar especificada esta altura y preguntarse el volumen, o podría estar especificado el volumen y preguntarse la altura. Esto lo hago con la intención de resaltar lo que tantas veces les he dicho, las ecuaciones no siempre son para despejar lo que está a la izquierda. Esto parece una obviedad, pero hemos detectado que es conveniente estarle resaltando ese tema. Ok, en esta imagen ya hay cosas sensiblemente más importantes que las anteriores. Este ya es un paso al frente, un paso grande. Lo primero, esta es la representación de un tanque, el del ejemplo de la vez pasada. Esta es la representación de un tanque con forma de L, ¿ok? Este sería el corte, la vista de frente de ese tanque. Esta es una vista de frente de un tanque con forma de L, de las mismas dimensiones, alto y ancho, pero este es más delgadito que el anterior. Y este es en el extremo un tanque supremamente delgadito, con la misma forma general del anterior, de los dos anteriores, pero supremamente más delgadito. Aquí destaco una mirada ampliada de dos detallitos. Yo quiero resaltar con estas cuatro imágenes lo siguiente. Este caso corresponde, y ustedes ya lo vieron notar, a aceleración uniforme hacia la derecha, aceleración constante hacia la derecha. Y por eso la superficie libre queda con esta inclinación. Eso para seguir la tónica del ejemplo que hemos venido manejando. En el caso de que el tanque tuviese esta forma, igual, el desarrollo que presentamos la vez pasada conduciría al mismo resultado. Las isóbaras tendrían exactamente la misma inclinación. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la vez pasada, para nada intervino la forma del recipiente. Me refiero a para nada cuando estábamos determinando la inclinación de las isóbaras. Donde intervino la forma del recipiente fue en la determinación de por dónde pasaba la superficie libre, pero no cuál era su inclinación. ¿Ok? Pues la superficie libre tendría exactamente la misma inclinación. No exactamente la misma posición, eso depende de cuánto líquido tenga, pero sí exactamente la misma inclinación. Y la idea se traslada a los otros dos casos de este ejemplo. Esta línea azul es la superficie libre. Aquí también habría una línea azul, solo que es supremamente cortica. ¿Sí? Estrictamente hablando, aquí habría una interfaz inclinada. Este es el detalle que estoy señalando aquí y aquí. Y en los dos casos tendríamos la misma inclinación. Solo que por ser esto tubo muy delgadito, pues la inclinación no se aprecia prácticamente. ¿Qué destaco con el ejemplo? El principio aplica sin importar la forma del recipiente. Lo destaco para que no piensen que siempre tienen que tener en estos problemas tanques. No. Presento el ejemplo basado en el primer caso que vimos, el del tanque con forma de caja, pero la idea también aplica para el recipiente que se hace girar. Por ejemplo, imaginen que aquí lo que tenemos es una U hecha de vidrio. ¿Ok? Un tubo en U. Un tubo en U. Que está lleno de líquido, supongamos que hasta la mitad de cada uno de los brazos verticales. Pues cuando se ponga a girar en sentido horizontal, o sea, alrededor del eje vertical, se va a formar un campo de presiones, se van a formar unas isóbaras, las isóbaras van a ser parábolas, o así, algo así más abajo, ¿sí? Claro, con el vértice sobre el eje.
y listo. Cada punto en esta línea vertical va a tener distinta presión y cada punto en esta línea horizontal va a tener distinta presión, porque por cada uno de esos puntos va a pasar una isóbara diferente. Solo que esas isóbaras, en realidad, tienen significado físico unos pocos puntos. Los puntos que están dentro de este tubo. Los puntos que están aquí afuera no tienen significado físico. Como no lo tienen, por ejemplo, los puntos que están en la continuación de esta línea azul, en este sector. Ahí podemos trazar la línea azul, pero eso sería mentira. ¿Por qué? Porque la presión aquí afuera no es la misma presión aquí adentro, estrictamente hablando. ¿De acuerdo? Aquí afuera tenemos aire, allá adentro, quién sabe qué tengamos. Por eso dice aquí, atención, los recipientes no tienen que ser tanques. Ahí hay un ejemplo. Ok. El otro detalle fundamental, fundamentalísimo, no tanto para este módulo como para los dos siguientes, está aquí para abajo. En general, esta ecuación exige que el fluido sea estático, ¿sí? Que no haya esfuerzos cortantes dentro de ella. Pero algunos componentes del gradiente podrían ser válidos, o sea, podrían seguir esta relación, algunos componentes, ¿sí? Y para ilustrarlo, muestro dos casos. Esto que está representado aquí es un tubo que conduce un líquido de izquierda a derecha. En este sitio, el mismo tubo, pero lo conduce de arriba hacia abajo. Vamos a suponer que el flujo es laminar, o sea que está constituido por cilindros de líquido que se desplazan unos dentro de otros, concéntricos los cilindros. Algo así como el ejemplo inicial del curso con las placas paralelas, solo que aquí son láminas cilíndricas. Una se desliza dentro de otra. Aquí represento 3 de esas láminas cilíndricas. Me interesa que pongan los ojos en esta lámina. En esta lámina la velocidad es 2 cuadritos. Esa lámina está en contacto con una lámina exterior que va viajando más lentamente, un solo cuadrito, y con una lámina interior que está viajando más rápido, 3 cuadritos. Si quieren, esta es la velocidad 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. En realidad eso no es así. Es para que entiendan el ejemplo. Estas son velocidades de desplazamiento en sentido horizontal, o sea, en sentido X. Como estamos suponiendo un flujo laminar, estamos suponiendo que las partículas que van por este carril no se mezclan con las que van por los carriles adyacentes. Hagan de cuenta una autopista en un país bien civilizado. Que la gente no se cambia de carril. La gente respeta su carril. Es el flujo laminar. Cuando la gente súbitamente cambia de carril, puede obligar a que éste tenga que bajar o que frenar y que se choque con otro. Eso es característico de otro tipo de flujo que se llama turbulento. Después vamos a ver. Ok. Aquí represento con este cuadrito una partícula de las que está en este carril. Ok. Observen que ahí representé su velocidad 2 y representé las velocidades adyacentes 1 y 3. Y en este sector está la partícula representada en 3 dimensiones. Y las flechas que aparecen junto al cubito son los vectores fuerza en dirección X, los que están en rojo, y en dirección Y, los que están en azul. Les pido que después pongan esta información en el contexto del desarrollo que nos llevó a la ecuación general de la estática de fluidos. Ojalá recuerden, esto es fácil de recordar, porque como se basa en una gráfica, uno tiene una capacidad de memoria gráfica mucho más avanzada que otras. Entonces, seguramente recuerdan, en esa oportunidad dibujamos el cubito y dibujamos 7 vectores. Un vector entrando por cada cara, son 6, y el vector peso. Aquí hay 7 vectores, pero observen que no estamos haciendo el dibujo en dirección Z. Si lo hacemos en dirección Z, tendríamos entonces 9 vectores.
Ojalá que eso esté claro. Pero si quieren, céntrense nada más en la dirección X. En la versión original solamente había una fuerza por la izquierda, una fuerza por la derecha. Nada más en dirección X, fuerzas de presión. En este caso, hay dos fuerzas más en dirección X, las que están numeradas 3 y 4 en este dibujo. ¿Qué es la fuerza 3? Es la fuerza que harían las partículas que van por este carril sobre la partícula que estamos analizando. Pues resulta que como están en contacto, por el principio de no deslizamiento, las partículas lentas tienden a frenar a las partículas rápidas. Por eso esta fuerza es tangencial y va hacia atrás. En cambio, en la superficie inferior, lo que tenemos es la interacción que produce una partícula rápida que está tratando de arrastrar a la partícula que estamos mirando. Está tratando de llevársela, por eso la fuerza es hacia la derecha. Este par de fuerzas corresponden a esfuerzos cortantes. En cambio, las fuerzas 1 y 2 corresponden a esfuerzos normales, presiones. Estas 3 y 4 no estaban presentes en nuestro desarrollo original, porque en el desarrollo original no había esfuerzos cortantes. Como consecuencia de eso, aquí lo destaco, debido a la presencia de las fuerzas 3 y 4, esta componente del gradiente no sigue la ecuación general de la estática de fluidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a la derivada de la presión con respecto a la distancia habría que agregarle la relación que hay, la diferencia entre estas dos fuerzas, las fuerzas 4 y 3. Y esas no aparecen, no participan en esta ecuación. Es evidente que aquí no hay esfuerzos importantes. Entonces, esta componente no se podría evaluar. Destaco aquí el signo diferente. En cambio, en dirección vertical, si ustedes examinan el dibujo que hicimos en este momento y examinan este, ahí sí tenemos las dos. Las tres fuerzas del primer caso, en este nuevo caso. Presión actuando por arriba, presión actuando por debajo y el peso. Son las mismas. No importa que las partículas se estén moviendo hacia la derecha, eso no interesa. ¿De acuerdo? Entonces, este componente sí sería evaluable por estática de fluidos, a pesar de que el fluido se está moviendo y a pesar de que hay esfuerzos cortantes en él. ¿Por qué? Porque los esfuerzos cortantes no están presentes en la dirección en la que estamos proponiendo esta evaluación. Los esfuerzos cortantes son en dirección X, mientras que esta evaluación es en dirección Y. Si eso se entiende, esta opción va a ser más fácil de comprender. Básicamente es lo mismo. 3 cilindros concéntricos desplazándose uno en contacto con los otros dos. Nos interesa el de la mitad. En el ejemplo van para abajo, o sea, en contra de la dirección Y. Aquí está la partícula que vamos a analizar, las velocidades que nos interesan. Aquí está la partícula en 3 dimensiones y de nuevo en rojo están los vectores para la dirección que vamos a analizar, la dirección Y, y en azul para la dirección X. No dibujé los de la dirección Z, se puede. Ustedes pueden mirar en dirección X, los vectores son los del desarrollo original. Presión por la izquierda, presión por la derecha. Luego en dirección horizontal, sí se puede utilizar esta expresión. De P de X es esta cosa. En cambio, en dirección vertical, comparen lo que está aquí en rojo con lo que está aquí en azul. Es la misma dirección, la vertical. Aquí hay 5 vectores, aquí hay 3. En este caso hay 2 nuevos. ¿Cuáles son? El vector 3 y el vector 4, correspondientes a las fuerzas de arrastre o de frenado, como lo quieran ver, fruto de la interacción entre las partículas vecinas y la partícula que nos está, en la que estamos interesados para hacer nuestro análisis. Como conclusión, en este caso es el componente vertical de P de Y el que no se puede calcular como antes. Perdón, yo paro un poquitico. Les pido por favor a todos que tengan cuidado y apaguen el micrófono. Tenemos un ruido de fondo. Listo. Le estaba diciendo que esta vez es la dirección vertical en la que no podríamos utilizar la ecuación de estática de fluidos.
fluidos. O si la utilizamos, estaríamos incurriendo en un error. Claro, en ingeniería muchos cálculos se hacen de manera consciente cometiendo errores. Eso tienen que tenerlo presente. La ingeniería no es una ciencia exacta, ¿vale? Entonces, a veces en ingeniería uno hace un cálculo cometiendo un error, pero lo debe hacer sabiendo que el error que comete no es importante, no es grande. ¿Qué significa eso? Si tenemos un fluido desplazándose dentro de un tubo hacia abajo, en flujo laminar tenemos esta situación y estrictamente, o sea, desde el punto de vista físico o matemático, esto es una verdad ineludible. Entonces no podríamos hacer el cálculo así, no deberíamos. Pero nosotros no somos matemáticos ni físicos. Entonces podríamos hacer el cálculo así. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, de esta manera, si no hay aceleración A, o sea, con las ecuaciones de los manómetros, si lo quieren decir de manera más simple. Y esto sería un cálculo válido en ingeniería siempre y cuando el error que estemos cometiendo sea pequeño. ¿Qué significa que el error sea pequeño? Significa que estas fuerzas 3 y 4 estén presentes, pero que su magnitud no sea considerable. ¿Y eso cuándo va a suceder? Pues cuando las laminitas adyacentes tienen velocidades bastante parecidas, por ejemplo, ¿sí? O cuando el fluido es fácilmente deformable, porque si es fácilmente deformable no hay casi diferencia en las velocidades, ¿de acuerdo? Recuerden el concepto de viscosidad como resistencia a la deformación. Básicamente, si el fluido es muy poco viscoso, tenemos la posibilidad de que estas fuerzas 3 y 4 sean de magnitud pequeña y entonces el error al hacer esto no sería tan significativo como en el caso contrario en el que las viscosidades sean elevadas. Flujos lentos, poco viscosos, esto de pronto funciona en ingeniería. Flujos muy rápidos y de fluidos viscosos, esto está prohibido. Es para que lo tengan en cuenta porque desconocemos por qué razón, a pesar de tanta advertencia, un buen número de nuestros estudiantes creen que esta es una relación aplicable de manera universal. Y a pesar de que en todas partes dice que esto es para estática de fluidos, hay muchos que no resisten la tentación de utilizarla aun cuando los fluidos están moviendo. Y lo hacen de manera irreflexiva. Porque si lo hiciesen pensando, oiga, en esta situación esto es poco viscoso, esto está lento, no sé qué, entonces estos esfuerzos son despreciables, entonces esto es una aproximación válida, vaya y venga. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Sí, profe, en ese caso, si yo quisiera plantear como la expresión más válida y rigurosa para el cambio de presión con respecto a Y, tendría yo que involucrar los esfuerzos cortantes de 3 y 4, pero expresarlos como fuerzas, ¿cierto? Correcto. Entonces esfuerzo por área. Sí. Sí. Conforme 1 y 2 expresaron presión por área, 3 y 4 se expresarían esfuerzo por área. Dejemos la situación así porque el tema se va a seguir desarrollando, en particular un tricito en el módulo 2, pero con gran detalle en el módulo 3 del curso. ¿Listo? En el módulo 3 van a aprender a calcular estos esfuerzos, porque estos esfuerzos no se calculan viscosidad por velocidad de formación, se calculan de otra manera, a partir de eso, pero de otra manera. Y en ese módulo, sobre todo en el módulo 3, repito, van a tener una respuesta mucho más amplia a la pregunta que me acaban de hacer. ¿Cómo se hace el cálculo de manera rigurosa? Ese riguroso entre comillas. ¿Sí? Anticipo, no va a ser utilizando la ecuación de estática de fluidos. No va a ser utilizando esta ecuación. Se va a desarrollar una herramienta especial para hacer eso. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Vale. Entonces ahora sí, progresemos un poquito. Esta es una nueva situación.
en el sentido de que nos vamos a alejar de los dos casos que estábamos considerando hasta ahora, perdón. Volvemos al caso en el que no hay aceleraciones distintas a la gravedad. Aquí lo pongo. ¿Sí? Y nos mantenemos en el caso en el que tenemos esfuerzos nulos, esfuerzos cortantes. Claramente hemos retrocedido bastante en el tema del curso, en el escenario. Nos habíamos alejado un montón. Volvimos al caso más básico, el caso que se llama hidrostático. Estática de fluidos pura. Ustedes ya saben que para este caso el desarrollo matemático conduce a esto. De P igual a menos ρ por G, que es la relación estrella para manometría, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar un escenario con estas condiciones para hacer un análisis bien especial. Aquí presento un recipiente en el que está el fluido que nos interesa estudiar. Esta es la superficie libre del fluido. El fluido tiene una densidad ρ sub F, ρ sub fluido. Y vamos a ponerle atención a un elemento de fluido que tiene forma de ladrillo. Aquí lo dibujo. ¿Sí? Ese elemento de fluido lo pongo en este sitio en un plano de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y también puse el plano de la superficie libre. Aquí está el plano de la superficie libre. Agregué dos vectores que son el eje de la discusión que vamos a presentar. Son dos vectores fuerza. Un vector fuerza actuando por debajo del ladrillo y un vector fuerza actuando por arriba del fluido, del ladrillo, perdón. Y destaco que nuestra mirada, aquí pongo la atención, donde la vamos a colocar, nuestra mirada va a estar limitada únicamente a fuerzas en dirección Y, por eso dibujé solamente estas dos, debidas al fluido, por eso no dibujé el peso. ¿De acuerdo? Solamente puse fuerzas debidas al fluido. Evidentemente, el peso de este ladrillo es debido al fluido. Esto es un ladrillo de fluido. ¿Sí? Tiene forma de ladrillo. Es un paralelepípedo lleno de fluido, pues esto tendrá peso. Pero como no vamos a analizar fuerzas debidas a la gravedad, aquí dice sin contar el peso. Eso es para que la mirada la pongamos solamente en estas dos fuerzas. Fuerza inferior y fuerza superior. Aquí hice el dibujo un poquito más grande para destacar el detalle de las dimensiones de nuestro elemento. Alto A, ancho B y profundidad C. Y en este sitio puse la mirada de frente, o sea, en dos dimensiones nada más. Fíjense que en todos los casos he puesto los dos vectores en los que he insistido tanto. Bueno, aquí faltó el sombrerito. FI. ¿Ok? En el último dibujo aproveché y coloqué la profundidad a la que estaría la cara superior del ladrillo con respecto a la superficie libre. Ahí se aprecia, H. Ok. Con base en eso vamos a formular el cálculo de estas fuerzas. Evidentemente son fuerzas de presión, porque como no hay esfuerzos cortantes y tampoco esa es la fuerza de la gravedad la que estamos considerando, entonces son fuerzas de presión. Entonces las vamos a calcular presión por área. Aquí está, presión por área. El área evidentemente es la del rectángulo de la base, B por C, que es igual a la del rectángulo de la tapa, B por C. Estas son las áreas. Y están las presiones correspondientes, presión por debajo y presión por encima, presión inferior y presión superior. Lo que está después de los signos de igualdad es el desarrollo formal de las expresiones para calcular esas presiones, aprovechando esta relación. El cálculo de presión hidrostática. Observen cómo es el cálculo de la presión inferior. Sería la presión ambiente, la presión atmosférica, más la columna de líquido que estoy señalando, cuya altura es H más A. Aquí se ve. Multiplicado por la densidad del fluido y la gravedad. Esto es delta P igual a ρ G delta H. ¿De acuerdo? Estamos en la cara inferior. La profundidad de la cara inferior es la profundidad H más la profundidad del bloquecito. Ok. Sobre la cara superior el cálculo es análogo, pero la presión sería solamente la de la columna que estoy señalando.
Es una columna de fluido, densidad de fluido, gravedad y altura de esa columna, rho GH. Ok, son fuerzas de presión, reitero. La observación simple de este par de expresiones debe permitir concluir lo que destaco aquí. El número que arroje esta operación tiene que ser mayor que el número que arroje esta operación. ¿Por qué? Porque esta A necesariamente es positiva. Traducción, la matemática nos dice la fuerza por la superficie inferior tiene que ser mayor que la fuerza por la superficie superior. Y eso es debido a que la presión en la superficie superior es menor que la presión en la superficie inferior. Y eso es así porque ya sabemos que la presión en estos casos aumenta hacia abajo. Resumo, presión aquí abajo mayor que presión aquí arriba. Por lo tanto, fuerza abajo mayor que fuerza arriba. ¿Por qué? Porque las fuerzas son presión por área y las áreas son iguales. Primera conclusión. Lo que sigue es pura matemática. Si pasamos Fs al lado izquierdo, tenemos que la diferencia entre la fuerza por debajo y la fuerza por arriba es positiva. O sea que, considerando únicamente estas dos fuerzas, hay una fuerza neta hacia arriba. El vector Fi es más largo que el vector Fs. Su magnitud es más grande. O sea, entre las fuerzas debidas al fluido, sin tener en cuenta el peso, hay una diferencia positiva, una diferencia apuntando hacia arriba, o sea, apuntando en la dirección del eje Y. O sea, una fuerza contraria a la de la gravedad. Ok. Y si cogemos Fi y le restamos Fs y lo hacemos aquí, tomamos esta expresión, le descontamos esta, ustedes pueden apreciar que se elimina presión infinito y se elimina densidad gravedad H, densidad gravedad H. Únicamente quedaría densidad gravedad A y el área BC, que es lo que tengo aquí. La diferencia entre estos dos términos matemáticamente arroja este resultado. Densidad del fluido, gravedad y el producto profundidad A por área B por C. Y lógicamente lo que está en este paréntesis es el volumen del ladrillito de fluido. Tenemos volumen y densidad del fluido, esto sería la masa del ladrillito de fluido. Y masa por gravedad, peso. Por lo tanto, este pequeño desarrollo matemático demuestra que hay una fuerza neta ascendente debida al fluido, aquí está, ¿cierto? Y su magnitud es igual al peso del ladrillito. Entre otras cosas, si a este dibujo le agregamos el peso, que también actúa verticalmente, tendríamos entonces el peso actuando hacia abajo y esta diferencia actuando hacia arriba y con la misma magnitud que el peso, tendríamos una fuerza neta 0, que es lo que destaco aquí. Lo cual era de esperar, ¿verdad? La fuerza neta sobre este elemento tiene que ser 0, puesto que ese elemento está ahí quieto. Ese elemento se encuentra en equilibrio. De estarse desplazando verticalmente, habría esfuerzos dentro de él. ¿De acuerdo? Entonces, hemos llegado a un resultado esperado en cuanto a que la fuerza neta es 0, debe ser 0. Pero no estábamos poniéndole cuidado a la fuerza neta, sino a la fuerza neta debida al fluido sin tener en cuenta al peso. Y ahí sí tenemos un desbalance apuntando hacia arriba, una fuerza neta ascendente. Ok, en este sitio tengo una representación parecida a esta, solo que incluí, además de la representación original que está aquí con una línea punteada, este es el caso original, este está acá. Incluí otros 3, 1, 2, 3. Y en estos 3 casos lo que tenemos son objetos sólidos que tienen la misma forma y tamaño que el elemento que estábamos analizando hace un ratico.
exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Y sobre cada uno de esos 4 objetos, 3 sólidos, 1, 2, 3, y el ladrillo original, sobre cada uno de ellos he dibujado los vectores en los que he estado haciendo tanto énfasis. Los vectores fuerza por debajo y fuerza por encima. No están exactamente a escala, pero sí guardan una relación proporcional con la idea que quiero explicar. Tengan en cuenta que son vectores fuerza debida a la presión. Y ustedes saben que más abajo la presión es más grande. Por lo tanto, los vectores que sean calculados más abajo tienen que ser más largos. Por eso el más largo de todos es este. Sigue este. Después este. Y terminamos con este. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los vectores fuerza actuando sobre la superficie superior. Como son fuerzas debidas a la presión, entre más abajo, más grandes esas fuerzas. Este es más pequeño, es el que está más arriba. Después este. A continuación este. Y el más grande es este, porque es el que está más abajo. ¿Ok? Entonces, es claro que las fuerzas, una por una, sí dependen de dónde estemos ubicados, de qué tan profundo esté el objeto. Las profundidades H son distintas para estos 4 casos. Sí, los 2 vectores tienen magnitudes distintas. Pues, de hecho, los 8 vectores que hay aquí tienen magnitudes distintas, porque las profundidades son diferentes. Pero el hecho destacado se encuentra aquí. En el desarrollo que hicimos, la diferencia entre los 2 vectores resultó ser esta cantidad y en esa cantidad no aparece H. Por lo tanto, la diferencia entre la fuerza actuando por debajo y la fuerza actuando por arriba, para esta situación, para esta y esta, es exactamente la misma. En los 4 casos tendríamos la misma diferencia entre las 2 fuerzas. Tengan en cuenta que esto es bien destacado. Las fuerzas individuales son distintas, pero su diferencia es la misma. Eso significa que las 2 fuerzas aumentan en la misma proporción, ¿cierto? Si del caso 1 al caso 2, la fuerza por arriba aumentó 50 newton, igual la fuerza por abajo aumentó 50 newton y por eso su diferencia se mantuvo constante. Eso lo destaco aquí. Las 2 fuerzas por separado dependen de la profundidad. Sí, acabo de presentar la discusión. Y por supuesto dependen de la densidad del fluido, eso es evidente, aquí está. Porque las fuerzas corresponden a las columnas de fluido que están encima de las superficies que estamos mirando. Destaco que esas fuerzas no dependen del objeto, no dependen de la densidad del objeto, para nada. En nuestro desarrollo no tuvimos en cuenta para nada la densidad del objeto. Lógico, porque estamos mirando es el fluido alrededor del objeto. Y además destaco que la diferencia entre las 2 fuerzas es siempre la misma en los 4 casos. ¿Ok? La diferencia no depende de la profundidad. Importantísimo. No depende de la profundidad. No depende de la densidad del objeto. Y es constante sin importar dónde nos paremos. Aquí coloqué un ojo y está vinculado con este postulado. Esa diferencia no depende de la profundidad. Este ojo es porque en el desarrollo que presenté, sí es evidente que no depende de la profundidad, pero tengan en cuenta algo. En este desarrollo está implícito el que la densidad calculada en este sitio, utilizada para este cálculo, perdón, y la utilizada para este cálculo es la misma. Traducción. Estamos considerando que la densidad del fluido medida sobre la cara superior es igual a la densidad medida sobre la cara inferior. O sea que estamos en el caso clásico en el que el fluido tiene una densidad constante, uniforme. Pero tráiganos su memoria el caso, por ejemplo, de la atmósfera terrestre. Allá demostramos, ustedes deben hacerlo
complementando una actividad que empecé en clase, se mostró que la densidad del aire, en ese caso, porque es la atmósfera, cambia con la altura. ¿Y por qué lo hace? Porque es un gas y la densidad es sensible a la presión y la temperatura, y la presión y la temperatura cambian con la altura. Entonces, en ese caso, estrictamente hablando, esta densidad sería distinta a esta densidad y en el resultado posiblemente ahí se intervenga la altura. Este resultado es solamente si la densidad es constante. Si la densidad cambia poquito, este resultado no es absolutamente riguroso, pero aproximadamente sí. Es el caso del aire. Si la densidad cambia mucho con la profundidad y las profundidades son notablemente distintas, este resultado no es cierto. Los invito, por ejemplo, a que piensen, a que investiguen en Google cómo sería esta situación en el caso del océano. Si tenemos aquí un cuerpo a 50 metros de la superficie y lo comparamos con otro que lo tenemos a 2 kilómetros o a 3 kilómetros por debajo de la superficie. Seguramente van a encontrar que la densidad a 50 metros es apreciablemente diferente a la densidad a varios kilómetros. Por lo tanto, tendríamos una situación distinta a esta y de pronto ahí sí, la diferencia entre las fuerzas no sea igual solamente a esta cantidad, sino que participe algo más. ¿Listo? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Qué hemos dicho? Ya esta es una página de conclusiones importantes, basadas en lo que acabamos de probar. Haciendo referencia a este caso, donde teníamos los tres objetos más el objeto hecho de fluido, digámoslo así, llamémoslo así. La conclusión es esta. Cada objeto experimenta una fuerza, vamos a bautizar la FB, hacia arriba debido al fluido, sin tener en cuenta el peso. Eso es fruto de esta conclusión que hay aquí. Hay una diferencia neta ascendente entre FI y FS. ¿Esa fuerza está actuando sobre qué? Pues sobre el objeto que tenemos en nuestro dibujo. En este caso sobre el ladrillito de fluido, en este caso sobre el ladrillo 1, en el 2 y en el 3. Cualquiera de los cuatro objetos experimenta una fuerza hacia arriba debido al fluido. Y la magnitud de esa fuerza es, aquí está, el peso del elemento de fluido. Observen que aquí está la densidad del fluido. Y aquí está el volumen de ese elemento. Sí, el volumen de los cuatro elementos es el mismo, pero en la diferencia de fuerzas no participa la densidad del objeto. Aquí lo destaqué. Participa la densidad del fluido. Por lo tanto, la diferencia siempre es el peso del elemento de fluido, que es lo que destaco en este sitio. Peso del volumen de fluido ocupado por el objeto. Esta fuerza neta hacia arriba debida al fluido es lo que se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje o fuerza de boyancia. Este término boyancia es bastante feo. Eso es parecido al término cizalla. Eso es una rareza. Algo que prefieren los mexicanos y los españoles a nosotros. Ok, esta es la idea central del tema. Reitero, ¿dónde empecé? Empecé aquí. Esto es nada más un ejemplo de aplicación de la ecuación general de la estática de fluidos. Un ejemplo. Aplicando la ecuación de la estática de fluidos y poniendo cuidado a cierto desarrollo bien especial, hemos concluido algo interesante. Y ese algo interesante va a tener sus consecuencias a continuación. Tengo el mismo esquema de antes, ¿sí? Pero los vectores que estaban en rojo los sustituí por su diferencia. O sea, de una vez, en vez de poner dos vectores, puse uno, que es la diferencia entre los dos. Esa diferencia, según hemos mostrado, apunta hacia arriba. Ustedes hacen la cuenta de cuadritos, van a encontrar más o menos que la diferencia en todos los casos es un cuadrito hacia arriba. ¿Sí?
esto mide 2, esto mide 1, pues da un cuadrito. Esto mide 4, el otro mide 3, da un cuadrito y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tengo representado aquí? Observen que en los 4 casos la fuerza ascensional debida al fluido es de la misma magnitud según acabamos de demostrar. Aquí está el peso del volumen del fluido ocupado por el objeto. Ese peso es una magnitud constante, pues el fluido es uno solo y el volumen ocupado es uno solo. Es el mismo en los 4 casos. Entonces la fuerza FB, la fuerza de empuje, es la misma en los 4 casos. Pero observen que agregué en azul hacia abajo los vectores peso. Peso del objeto 1, peso del ladrillito de fluido, peso del objeto 2 y peso del objeto 3. De nuevo, los vectores están hechos más o menos a escala. Entonces la observación así rapidita indica algo evidente. El objeto 3 es bastante más pesado que el objeto 1, como 3 veces más pesado, ¿cierto? Y después sigue de los 3 objetos sólidos el objeto 2. El 2 es el más liviano, el 3 es el más pesado. Y también pueden observar que en particular estos dos objetos, el sólido 1 y el ladrillo fluido, tienen el mismo peso. En mi ejemplo, esto es un ejemplo. ¿Ok? Y esta vez dibujé entonces para cada caso todos los vectores que interesan a la hora de hacer un análisis de cuerpo libre sobre cualquiera de los objetos. En dirección vertical me refiero. ¿Eh? En dirección vertical, si ustedes cogen este elemento como objeto de análisis, en dirección vertical desde el punto de vista fuerzas, lo único que falta es el peso. No hay más fuerzas hacia arriba. Además de la fuerza de presión hacia abajo, tendríamos el peso. Y ahí tendríamos las 3 fuerzas. Recuerden, este es el mismo caso que tenemos aquí. Estática de fluidos, una fuerza de presión por arriba, una fuerza de presión por abajo y el peso. El mismo caso. Ahí no hay nada nuevo. Estas son fuerzas de presión. Ok. Entonces, la fuerza neta sobre el objeto en dirección vertical, que es lo que formulo aquí, va a ser la suma de esos 3 vectores, que ahora con estos diagramas se reduce a la suma de 2 vectores. Aquí lo pongo formalmente, la suma de los 3. Como estoy hablando de una sola dirección, hago suma de magnitudes nada más y con los signos tengo en cuenta las direcciones. La fuerza por debajo es positiva, va en las positivas de las Y. La fuerza por arriba es opuesta, signo negativo, y el peso es opuesto, signo negativo. Reemplazo esta diferencia por su equivalente FB, que sabemos que es positivo. Sí, aquí tengo 2 cantidades positivas, FB y el peso del objeto. ¿Ok? Sustituyo la fuerza de empuje por su equivalente. Aquí vuelvo, insisto, es el peso del volumen de fluido ocupado del fluido. Aquí está la demostración. Peso, volumen ocupado por el fluido. Y entonces la fuerza neta termina siendo igual al peso del elemento de fluido menos el peso del objeto, para cualquiera de los 4 casos ilustrados. Y ahora, formulando el cálculo de esos pesos, densidad por volumen es masa, masa por gravedad peso. El elemento tiene densidad ρf, la densidad del fluido. Los objetos tendrán su densidad particular, los objetos sólidos. Aquí puse ρ sub o de objeto. En el caso 1 sería ρ1, ρ2, ρ3 en los otros 2 casos. ¿Ok? Bien. Nos vamos a preguntar cómo es este resultado. Pero antes de ponernos a echarle álgebra al cuento, pues echémosle más bien física o echémosle geometría. Como lo que estamos calculando aquí es la fuerza neta, es la suma de estos vectores, se aprecia que en el caso 1 la suma es 0, en el caso del elemento de fluido la suma es 0. En este caso la suma es negativa porque el vector que va para abajo es más largo que el vector que va para arriba. Y en cambio en el caso 2 la fuerza es positiva
pero pequeñita, porque este FB es más grande que W2. Aquí tengo resumido eso que acabo de decirles. Para el objeto 1, la fuerza neta es 0. ¿Por qué? Porque el elemento y el objeto pesan lo mismo. Observen, aquí está. Para el caso 2, que es este, el objeto pesa menos que el elemento. Recuerden que FB termina siendo el peso del elemento, de fluido. Entonces, la diferencia es positiva, neta hacia arriba. La fuerza es mayor que 0. Y si hay una fuerza neta hacia arriba, el objeto necesariamente debe moverse hacia arriba. ¿Cierto? Este objeto no se quedaría ahí, este objeto ascendería. El objeto 2, que es para el cual la fuerza es positiva. Este objeto se queda ahí. Sí, el fluido está estático. El fluido está estático y por lo tanto este objeto se queda ahí. Este objeto se queda ahí. A pesar de que es un sólido, tiene un peso idéntico a la fuerza de empuje. Tenemos equilibrio. El objeto se queda ahí, suspendido, si quieren llamarlo así. En cambio, este objeto va a experimentar lo que era de esperar. Si es más pesado que la fuerza que tiende a sustentarlo, a mantenerlo, el objeto se va a ir hacia abajo. ¿Hasta dónde se irá este objeto? Hasta el fondo del recipiente, ¿cierto? O hasta un lugar donde encuentre un balance de fuerzas, sobre el supuesto de que esta fuerza después aumentará. Eso puede pasar, pero aquí en nuestro caso, no. Ahora sí miremos algebraicamente esta diferencia. Observen que en ambos casos es volumen por gravedad, los mismos volumen y gravedad. Por lo tanto, esta diferencia va a ser positiva si la densidad del fluido es más grande que la del objeto. O negativa en el caso contrario. O va a ser 0 si el fluido y el objeto tienen la misma densidad. Eso lo destaco aquí. El signo de la fuerza neta lo da la diferencia entre las dos densidades. ¿Qué tengo en este sitio? Un esquema parecido al anterior, solo que el objeto está parcialmente sumergido. Está sumergido solamente a una profundidad Z. ¿Observan? De esta altura A, que teníamos en el dibujo anterior, aquí, está sumergido solamente una partecita Z. El resto está por fuera, está en el aire. Este dibujo corresponde a la situación 2, a esta que tengo aquí. Recuerden que concluimos que como la fuerza B, en este caso, es mayor que el peso, el desbalance haría que el objeto ascienda. Disculpen un segundo. Ok. Estaba diciéndoles que aquí hemos demostrado que hay un desbalance, una fuerza total, ahora sí, hacia arriba, entonces el objeto va a ascender. El objeto va a ascender y vamos a proponer como hipótesis que al final quede en esta posición. Es solamente una hipótesis, vamos a ver cómo nos va en el análisis de esa hipótesis. Entonces, si hemos decidido proponer como hipótesis que esta es la posición final, ese término final tiene implícita una idea. Si es el final es que no va a cambiar más. Quiere decir que se alcanzó el equilibrio, ¿verdad? Quiere decir entonces que la suma de fuerzas, o sea, la fuerza neta, en este momento es un momento distinto al que tenemos acá. Estoy hablando Profe, de momentos disculpe, distintos. es Dígame. que no está transmitiendo la pantalla. No estoy transmitiendo la pantalla. Gracias. Ya lo resuelvo. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Sí, señor, gracias. A ti, gracias. Bueno, entonces vuelvo al cuento. El dibujo que estoy presentando es correspondiente a esta situación, solo que
como hipótesis, estoy proponiendo la idea de que consideremos que esta es la situación final que se alcanza para este caso. ¿Por qué? Porque cuando presenté este caso, concluimos, demostramos que la fuerza ascendente es mayor que la fuerza descendente y por lo tanto debe haber movimiento hacia arriba. La pregunta era, ¿hasta dónde habrá movimiento? Vamos a plantear esta hipótesis. Vamos a plantear que este es el escenario final correspondiente a este caso. Si es el escenario final, es porque se alcanzó el equilibrio, entonces porque la fuerza neta es cero. Y si la fuerza neta es cero, es porque el vector FB es de magnitud idéntica al vector peso 2. Naturalmente, el objeto tiene el mismo peso en cualquier situación, ¿cierto? Porque el peso es la densidad del objeto, que es única, el volumen del objeto, que no cambia, y la gravedad, que tampoco cambia. Entonces, el peso del objeto es el mismo, esté sumergido o no esté sumergido, o esté parcialmente sumergido. FB, entonces, en este caso va a ser igual a W2. ¿Qué es lo que estamos proponiendo entonces en nuestra hipótesis? Si se alcanzó el equilibrio, es porque las dos fuerzas se volvieron iguales, no cambió la fuerza representada en azul, sí cambió la fuerza representada en rojo. La fuerza representada en rojo aquí era más grande originalmente y por eso el objeto subía. La fuerza debió reducirse de alguna manera y llegar a una magnitud idéntica a la del peso, porque de otra manera no se hubiera equilibrado y no se hubiera detenido el objeto. Entonces, formulo esta idea, como hice antes, fuerza por debajo menos fuerza por arriba menos peso debe dar cero. Y hago el desarrollo. Miren, aquí está la fuerza inferior calculada como presión por área. Observen que la presión, en este caso, por debajo, corresponde únicamente a la presión atmosférica más la columna de líquido de altura Z. Presión aquí abajo. Presión arriba, presión infinita, presión atmosférica, más rho G, Z. Aquí está. Esta es la presión por debajo. Y el área de acción B por C. La presión por encima de la presión atmosférica. ¿Verdad? Aquí está presión atmosférica. Y el área de acción B por C. Y según hemos discutido, el resultado de esa diferencia debe ser el peso del objeto W2. Si hacen esta resta, ustedes pueden apreciar que P infinito B por C se cancela con P infinito B por C. Y el resultado es la densidad del fluido, la gravedad Z y B por C. Y si analizan qué es Z por B por C, es fácil ver. B por C es la base de este cuerpo y Z la profundidad sumergida. Esto sería el volumen sumergido. El volumen de esta partecita. Por lo tanto, este es el peso de fluido que habría en este espacio donde ahora hay sólido. Decimos, es el peso del fluido que ha sido desplazado por el objeto. Por ejemplo, si el objeto tiene 1 metro cúbico de volumen y se hunde el 25%, pues desplazaría solamente 250 litros de líquido. El peso de ese líquido, de esos 250 litros, sería esta cantidad. En cambio, si el objeto de 1 metro cúbico se hunde hasta la mitad, desplazaría la mitad de ese metro cúbico, o sea, desplazaría 500 litros. El peso de esos 500 litros de fluido sería esta cantidad. Observen una vez más que aquí está la densidad del fluido. Por esto es un peso de fluido, no es un peso del objeto. Pero el resultado sí es igual al peso del objeto, para que se dé el equilibrio. Entonces, para rematar esta idea, si esta fuese la posición final del objeto, sería porque la fuerza neta sobre él es cero, y para que esa fuerza neta sea cero, el objeto tendría que sumergirse una cantidad tal, una cantidad Z tal, que se cumpla esta
relación. O sea, sumergirse de modo que desplace un volumen de líquido cuyo peso sea igual al peso del propio objeto. Esto describe entonces la posición final que va a adoptar el objeto. Esto va a decir la profundidad, Z. ¿Qué tan sumergido está? Eso lo destaco aquí. La posición final correspondería a una indicación de qué tan sumergido se encuentra. Ok. Voy ahora a escribir esta expresión expandiendo el lado de la derecha. El lado de la izquierda lo dejo, mírenlo. Y expando el término a la derecha. Este es el peso del objeto, entonces la densidad del objeto, que es el objeto 2, ¿recuerdan? Por su volumen, A por B por C. El objeto tiene A de alto, no Z, A. Y por la gravedad. Y de aquí podemos eliminar algebraicamente la gravedad a B y a C. Y entonces queda al final esta relación. Dejamos al lado izquierdo dimensiones, longitudes, Z y A. El cociente entre esas dos magnitudes es igual al cociente de la densidad 2 sobre la densidad del fluido. O aquí lo pongo más explícitamente. El cociente entre Z y A es el cociente entre la densidad del objeto y la densidad del fluido. ¿De acuerdo? Esta expresión, vuelvo a destacar, ¿de dónde salió? De un sencillo balance de fuerzas una vez se alcanza el equilibrio. De este balance de fuerzas se obtuvo este resultado. Y ese resultado es valioso. Ese resultado en últimas relaciona 4 cosas. 2 longitudes, 2 densidades. De conocerse las 2 longitudes, Z y A, tendríamos la relación entre las 2 densidades. Y de conocer una de las densidades, sabríamos la otra. ¿Se dan cuenta? Aquí tendríamos oportunidad de utilizar esto con el propósito de medir densidades. ¿Me explico? Introducimos el objeto dentro de un fluido apropiado de densidad conocida, densidad de fluido conocida. El objeto tiene dimensiones conocidas, A se conocería. Medimos qué tanto se sumerge, Z. Y con eso bastaría para saber la densidad del objeto. ¿De acuerdo? Posiblemente han escuchado la historia de Arquímedes y la corona de cierto rey, quien dudaba de la pureza del material con el que se hizo la corona. Y Arquímedes se basó básicamente en perdónenme la redundancia, en este hecho, para determinar la autenticidad para determinar si la corona era auténtica o no. Que básicamente la sumergió en un fluido de densidad conocida, y a partir de esto determinó la densidad del material con el que estaba hecha la corona. Ok, tenemos entonces el principio de un densímetro, sí, dígame. Profe, pero una pregunta, eso tan solo aplicaría para objetos flotantes, más no para objetos que se sumerjan, porque pues es derivado de la igualdad del estado final, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, y esto sale de aquí nada más. Sí. Entonces, como lo del principio de Arquímedes, como él supo si la corona pues se espesa y se sumergía totalmente. No, esto no es aplicable solo para flotantes. O sea, a ver un segundo. Yo dije, hace un segundo, lo sumergió en un fluido apropiado. ¿Cierto? ¿Qué significa apropiado en este contexto? Un fluido en el cual el objeto flote. No un fluido en el cual el objeto se hunda. Por lo menos esa es la anécdota, ¿no? La historia. Falta ver si en realidad fue así. Pero dejémoslo nada más así como anécdota, ¿vale? Suponiendo que existe un fluido
suficientemente apropiado como para que la corona quede flotando. Directamente se utilizaría este desarrollo para determinar la autenticidad en cuanto a comparar la densidad del objeto con la densidad de la que se supone debería estar hecho. Naturalmente va a ser difícil encontrar un fluido de esas características, entonces posiblemente la anécdota no es estrictamente utilizando esta relación. Yo lo traje a cuento es para asociar las dos ideas. Cómo, conociendo cómo se comporta un fluido dentro de un fluido, perdón, un sólido dentro de un fluido, y sabiendo la densidad de un fluido, se puede determinar la densidad del objeto. Ya ahorita vamos a avanzar un tricitico sobre el tema para ver si fue así o no fue así, pero eso lo deciden ustedes, ¿sí? Y la anécdota está contada de diferentes maneras según distintos historiadores, ¿no? Y hay algunos que dicen que es carreta. Eso sí, no es del curso de fluidos. Listo. Reuniendo lo que hemos avanzado sobre este tema, propongo algunos dibujitos con unas cosas para sacar algunas conclusiones de mi parte y para proponerles a ustedes que hagan el análisis y saquen otras de su propia cosecha. ¿Ok? A ver, regreso un poquito antes de avanzar. Aquí había una conclusión importante. La fuerza neta tiene una magnitud que puede ser 0, ¿cierto? O puede ser positiva o puede ser negativa, y según concluimos, el signo dependía de la diferencia entre las dos densidades. Y efectivamente, si las dos densidades son iguales, tenemos el caso 1 y el objeto quedaría en equilibrio, que es lo que dijimos pasaba con este elemento. Las dos fuerzas son iguales, porque las dos densidades son iguales, luego el peso del objeto es igual al peso del elemento. Recuerden que el peso del elemento es idéntico a esta fuerza, Fb. Esa fue la conclusión del análisis que hicimos al principio. Y entonces, si el objeto tiene la misma densidad del fluido, quedaría suspendido en algún sitio. No necesariamente aquí, puede que más abajo, pero quedaría suspendido, o sea, quedaría quieto. Si en cambio el objeto es más denso que el fluido, esta diferencia sería negativa, ¿cierto? Y tendríamos entonces una fuerza contraria a las Y positivas, una fuerza hacia abajo. El objeto se hundiría. Y ese hundimiento tendría como límite el piso del tanque, si es que es un tanquecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando encuentra el piso del tanque, el piso ejerce una fuerza hacia arriba sobre el objeto que lo sustenta. El objeto se quedaría ahí fijo en el piso. El caso final corresponde a la situación en la que el fluido es más denso que el objeto y por lo tanto dicho objeto subiría. Entonces, en ese sentido, esta situación corresponde a objetos comparativamente ligeros, el término apunta a poco densos, comparativamente frente a el fluido. Un ejemplo, supongan ustedes que son capaces de hacer un ladrillito de icopor. El ladrillito de icopor flotaría porque el icopor es menos denso que el agua, flotaría en agua. ¿Ok? El icopor es supremamente liviano, de corcho, flotaría. Si hacen en cambio un ladrillito del mismo tamaño de cerámica, o lo hacen de hierro, o lo hacen de plomo, en cualquiera de los tres casos el ladrillo se hundiría porque cualquiera de los tres materiales que cité es más denso que el agua. Entonces, para volver al problema de la corona, ahí tenemos una dificultad. La única forma que la corona flotara sería que se pudiese haber conseguido un líquido más denso que el oro, porque se supone que era de oro. ¿Y ustedes saben si hay algún líquido más denso que el oro? Dudoso, ¿cierto? Bueno, con base en lo que acabo de presentar, una comparación entre estos dos casos. En el primer caso, al objeto, sea el que sea, lo está rodeando agua. En el segundo caso, lo está rodeando aire. En los dos casos, el agua y el aire se encuentran quietos. Estática de fluidos. Comparativamente, los vectores
FB tendrían esta relación. Bastante más grande el de la izquierda que el de la derecha. ¿Por qué? Aquí está la razón. Hemos demostrado que la fuerza de sustentación, la fuerza de empuje, es el peso de este objeto, pero si estuviese hecho de fluido. O sea, densidad del fluido por gravedad por el volumen del objeto. El objeto tiene el mismo tamaño en los dos casos, ¿sí? Pero el fluido tiene una densidad aquí grande, 1000, y aquí una densidad pequeña, 1, comparativamente, en términos aproximados. Entonces, esta fuerza sería del orden de 1000 veces más grande que esta, hacia arriba. Entre otras cosas, es la explicación de por qué los objetos se sienten más livianos cuando están sumergidos en agua. Pues porque el agua ayuda a sostenerlos. Cuando estoy diciendo que se sienten más livianos, es si uno trata de cargar un objeto sumergido en agua, le resulta más fácil que si está en el aire, porque el agua ayuda. El agua ayuda, el aire también ayuda, pero el aire ayuda poquito. El agua ayuda bastante. En otros términos, es más probable que un objeto flote en agua a que flote en aire. Y eso creo que todo el mundo lo metaboliza fácilmente, pues con su propia experiencia. En este otro caso, lo que tengo es dos fluidos. Esta línea horizontal es la interfaz entre ellos. Y aquí está el objeto en una posición parcialmente sumergido en el fluido 2, parcialmente sumergido en el fluido 1. Esta situación no es nueva, esa situación es exactamente esta misma. En esta teníamos fluido 2, este líquido, fluido 1, el aire. Era aire y un líquido. En este caso, si quieren, podrían pensar en dos líquidos. Líquido 1 y líquido 2. Aceite arriba y agua abajo, podría ser. O salmuera arriba y mercurio abajo, podría ser. Pero destaco que esto conceptualmente es lo mismo que aire arriba, agua abajo. Por lo tanto, esta situación aguantaría este mismo análisis que tenemos aquí. Exactamente el mismo. ¿Sí? Pero les propongo que ustedes, con base en lo que hemos desarrollado, propongan, a partir del cálculo de la fuerza por debajo y la fuerza por arriba, propongan una expresión para evaluar la fuerza de empuje. En este caso, o sea, la diferencia entre FI y FS. Que no empiecen aquí. Que no empiecen, es que yo sé que la fuerza de empuje es densidad por gravedad por volumen. Porque saber esto, saber recitar esto, no necesariamente es saber el tema. Entonces, este tipo de desafíos le apunta a que se demuestren ustedes mismos que de verdad conocen las bases del cuento. Son capaces de formular una fuerza ascensional para un caso como este, que es mixto. Bien, deberían. Una vez formulen una expresión para evaluar la fuerza ascensional en este caso, deberían poder formular una para calcular la posición de equilibrio. Recuerden que les dije que el caso es análogo al que ya expliqué. En el cuarto elemento, en el cuarto dibujo que presento en esta imagen, lo que tengo es una situación nueva. ¿En qué sentido? Un solo fluido, no dos, pero el objeto es compuesto. Si quieren verlo así, dos ladrillos adheridos uno al otro. Observen que la porción superior tiene densidad 1, la porción inferior tiene densidad 2. De nuevo, les propongo que se desafíen. Traten de formular una expresión para calcular la fuerza ascensional, el empuje, debido a este fluido sobre este objeto compuesto. O sea, calculen la fuerza por debajo, la fuerza por arriba, y hallan la diferencia, y eso es F, P. Y con base en eso, determinen una expresión para calcular la posición de equilibrio que tendría este objeto. ¿Ok? Listo. Finalmente, algo que es importantísimo, toda la discusión se presentó con ladrillitos de forma regular para que fuera fácil hacer el cálculo, pero esto es generalizable, los objetos pueden tener cualquier forma. Eso se lo podría demostrar con elementos del cálculo integral, pero nos alejamos del objeto del curso, entonces no lo vamos a hacer.
Obviamente, estos principios se aplican a objetos de forma irregular y el ejemplo clásico está aquí. Vamos a calcular la fuerza de empuje sobre un humano especial, un humano particular. No todos los humanos tienen 79 kilogramos de peso y un volumen de 0,08 metros cúbicos. Bajo estas circunstancias, es bien fácil calcular el peso del humano, ¿cierto? Esta es la masa, 79 kilogramos. El peso es masa por gravedad. Aquí está, 79 por 9,8. El resultado da 774.2 newton. Ahora, si hacemos el análisis del comportamiento cuando el humano está en el aire, en aire típico, a nivel del mar y 21 grados centígrados, ese aire tendría una densidad de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Eso cambia un poquito con la contaminación, pero dejémoslo así. Y con la humedad. Dejémoslo así, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces la fuerza, como es un solo fluido, esto funcionaría de una vez. Como yo ya lo demostré, no lo voy a volver a demostrar. Sería la densidad del fluido 1.2, la gravedad 9,8 y el volumen de aire desplazado por el humano. O sea, 0.08 metros cúbicos. ¿Eh? Y cuando multiplicamos estas tres cantidades, el resultado es menos de 1 newton. ¿Ok? En cambio, si pasamos a considerar al humano sumergido en agua, la fuerza de empuje sería, según hemos demostrado, calculable por esta vía, pero la densidad sería la del agua, 1000, la gravedad, 9,8, y el volumen desplazado de agua por el humano, pues los mismos 0,08 metros cúbicos. El resultado de este producto es 784 newton, bastante más grande que la fuerza de empuje en el aire. Hace un rato, a manera de ejemplo, les dije que como 1000 veces más grande este vector que este. Aquí ya tiene una forma particular de cuantificar, pues claro, para un caso especial. Dio casi 800 veces más grande, ¿no? La fuerza de empuje debido al agua. Y aquí con estos tres numeritos podemos sacar unas conclusiones bien rapiditas, bien fáciles. 774 es más grande que 0,94. ¿Qué consecuencia tiene la comparación entre ese par de cifras? Que si el humano lo soltamos en un 10º piso, como esta cantidad es más grande que esta, habrá una fuerza neta hacia abajo y el humano descenderá hasta que algo lo pare. El piso, una cornisa, algo. ¿Sí? En cambio, si a este humano de 774.2 newton lo sumergimos en agua, observen que la fuerza hacia arriba es 784 mayor que 774. Hay una diferencia positiva hacia arriba porque esta apunta hacia arriba. Y entonces el humano tendería a flotar. Discúlpenme un segundo. Ok. Listo. Habíamos podido concluir eso sin necesidad de echar estos números. ¿Por qué? Porque ya habíamos demostrado que objetos más densos que el fluido se hunden. El humano es más denso que el aire, por eso se hunde. En cambio, objetos menos densos que el fluido flotan. El humano tiene una densidad menor que 1000. Se puede calcular la densidad del humano, ¿cierto? Es facilito, es dividir 79 en 0,08 kilogramos por metro cúbico. Eso va a dar 900 y pico, que es menor a 1000 y bastante mayor a 1.2. Destaco, el aire y cualquier gas ejerce una fuerza de empuje hacia arriba como cualquier líquido. Pero lo normal es que las fuerzas de empuje de los gases sean muy bajas, por lo que los gases son muy poco densos y muchas veces se desprecian esas fuerzas. ¿Ok? Y para rematar, la última imagen
un ejemplo de aplicación de lo anterior, que es un ejemplo de aplicación de la ecuación general de la estática de fluidos. Este es un ejemplo particular de aplicación. Observen que el objeto en este caso es una barra cilíndrica. ¿Ok? Es una barra cilíndrica de longitud L y de diámetro D. Aquí está la superficie libre del fluido. Bueno, en realidad son dos fluidos. En el esquema de la izquierda es agua. En el esquema de la derecha es un fluido que yo bauticé @. ¿Quién sabe qué diablo sea? Eso no interesa. ¿Okay? Destaco lo siguiente. Cuando se sumerge en agua, este objeto, no se coloca en agua, este objeto se sumerge parcialmente, se sumerge una longitud Z agua, la bauticé. Creo que son 7 cuadritos, 2, 4, 7 cuadritos. Y quieren que eso, cada uno de esos sea centímetros o 10 centímetros, entonces 70 centímetros. El objeto mide 100, un metro. ¿Ok? Sumergido en agua, se humedece 70 centímetros. Si lo sumergimos en @, y lo colocamos en @, él se sumerge un poco más, 8.5 cuadritos. ¿Sí? Aquí destaco dónde estaría la marca correspondiente a cuando se colocó en agua. Es claro que se hunde más. Y si se hunde más, ustedes ya pueden concluir sobre esta situación, qué es lo que pasa, ¿cierto? Será que el objeto es más denso que el agua, ¿cierto? Porque se hunde más. De todas maneras, en los dos casos, el objeto se sustenta parcialmente, o sea, que flota. Listo. Si conociéramos las dimensiones del objeto, longitud y diámetro, sabríamos el área transversal del objeto. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. No tiene problema. Planteamos la ecuación de equilibrio. Para cualquiera de los dos casos hay equilibrio porque el objeto queda en esa posición final, en esta o en esta. Y entonces la ecuación resultante debe ser esta. Diferencia entre la fuerza ascensional y la fuerza por arriba y el peso debe ser 0. Y ya sabemos que la diferencia entre las dos fuerzas F y Fs es la fuerza de flotación. Esto ya lo hemos desarrollado. Si hay equilibrio es porque la fuerza de flotación es exactamente igual al peso del objeto. Aquí está. Naturalmente el objeto tiene el mismo peso en los dos casos. Es el mismo objeto. Lo que es diferente es la fuerza de sustentación, por lo menos la formulación. Aquí está cómo se formula la fuerza de sustentación, la fuerza de empuje. Recuerden que es el volumen, perdón, el peso del volumen de fluido desplazado. Aquí está. Peso del volumen desplazado. Y el volumen desplazado va a ser el área transversal por la profundidad. Es un cilindro. Aquí está, A por Z, en general. Entonces lo escribo para agua. La fuerza de empuje, en el caso del agua, se calcularía con la longitud que se sumerge en agua. Y en el caso de @, con la longitud que se sumerge en ese fluido. Y por supuesto con las densidades correspondientes. Pero según hemos mostrado más de una vez, en los dos casos hay equilibrio, luego en los dos casos se cumple la igualdad. Y la igualdad es con la misma cifra, con el peso del objeto, porque el objeto es el mismo. De este par de ecuaciones podemos concluir que los lados izquierdos son iguales. Y sí, a eso habíamos podido llegar aprovechando una imagen anterior. Esta. ¿Sí? La única forma de que tengamos estos dos casos idénticos es que la fuerza de empuje sea igual en los dos casos. ¿Por qué? Porque los dos objetos, el objeto 1 y el objeto de fluido, pesan lo mismo, en este caso particular. Entonces, porque FB tiene la misma magnitud. Sí, aquí lo tenemos de nuevo. Ahí está. Esta es la fuerza de empuje en agua, esta es la fuerza de empuje en @, y las dos fuerzas tienen que ser iguales. Cuando se igualan, la gravedad se cancela, el área se cancela y tenemos esta relación. Y esa relación se traduce en esta, que no es otra cosa que una vez más esta mirada, ¿verdad? Una vez más esta
Mira, porque esa situación que estoy trabajando ahora corresponde a este caso. Y de este caso salió esto. Nos habíamos podido ahorrar todo eso. Listo. Pero fíjense cómo la formulé esta vez. Z arroba arroba lo formulé como la suma de estas dos columnas. La columna que se sumerge en agua más algo que bauticé delta Z. Aquí está. Listo. Y tal como lo había anunciado hace un rato, tenemos oportunidad de medir la densidad de un objeto o la densidad de un fluido si conocemos la otra densidad y conocemos estas dos cifras, Z y A. Básicamente tenemos otro ejemplo basado en lo mismo. Mírenlo aquí. Si midiéramos delta Z y conociésemos Z agua, ya que la densidad del agua todo el mundo se la conoce, podríamos calcular la densidad del fluido. Tenemos el principio de un densímetro especial. Y doy ejemplos aquí, numéricos. Supongamos que el objeto cuando se sumerge en agua queda sumergido 20 centímetros. Z agua es 20 centímetros. ¿Ok? Listo. Lo sumergimos ahora en tetracloruro de carbono y determinamos que en ese líquido delta Z es menos 74.2 milímetros. ¿Qué significa que delta Z sea menos 74.2 milímetros? Esta cantidad sería negativa. O sea que en vez de sumergirse más que en el agua, se sumergiría menos. Se sumergiría 200 milímetros menos 74.2, como 125.8 milímetros. Eso debe ser porque el tetracloruro es más denso, ¿cierto? Tiende a sacar al objeto más que el agua. Recuerden que la densidad termina siendo determinante en la magnitud de la fuerza de empuje. Acabo de discutir con el ejemplo del aire. Objeto más denso empuja más hacia arriba. Si esta vara, este cilindro, tiende a salirse más en tetracloruro que en agua, debe ser porque el tetracloruro empuja más hacia arriba y la fuerza de empuje es proporcional a la densidad. Debe ser que el tetracloruro es más denso. Sí, cuando hacemos el cálculo con esta expresión tan sencilla, el resultado da que la gravedad específica del tetracloruro es 1,59. Recuerden que gravedad específica es densidad del fluido sobre densidad del agua, ¿no? O sea que 1,59 es esta cifra. Z agua 200 sobre Z agua 200 más delta Z menos 74.2. Eso da 1,59. Fíjense con un ejemplo sencillo, medir una longitud 20, medir otra longitud 74.2 y ya tenemos forma de medir la densidad de un fluido desconocido. Si repetimos la situación con aceite, encontramos que delta Z esta vez es 50 milímetros. O sea que, efectivamente, en aceite, este cilindro se sumerge más que en agua. En agua se sumergía a 200 milímetros, ahora se sumerge 250. Si hacemos el cálculo ahora, encontraremos que el aceite tiene 0.8 veces la densidad del agua. Este es el principio de una serie de densímetros muy popular, sencillos. Se llaman hidrómetros o aerómetros. Hidrómetros con D, no con G. Hay otra cosa que son higrómetros, que son aparatos para medir humedad. Estos son para medir densidad. Esto se utiliza mucho más que los pignómetros, por ejemplo. Por supuesto, si se quiere hacer trabajo de precisión, ni esto ni el pignómetro. ¿Sí? El trabajo de precisión es fregado con este tipo de aparatos porque tengan presente que habría que medir con cuidado las columnas. Y el medir columnas pues tiene sus limitaciones, a menos que no se haga sencillamente por observación con el ojo humano, sino con ayuda de algún instrumento óptico. Listo. En resumidas cuentas, esta es la parte que nos interesa en el curso de lo que tiene que ver con flotación.
La parte de estabilidad no nos interesa. La parte de estabilidad le interesa a los ingenieros aeroespaciales, a los ingenieros civiles, a los ingenieros navales, a los ingenieros mecánicos. A nosotros esa parte no nos interesa, esa no hace parte de la temática del curso. Si hay preguntas, los escucho y si no, pues quedo atento a sus comentarios por la plataforma. ¿Nadie? Profe, a mí me gustaría hacer una pregunta, pero es sobre la ecuación del gradiente de presión. ¿Qué es? La ecuación, cuando yo la escribo como gradiente de presión, es igual a densidad por G menos A, es el vector gravedad en las coordenadas que está el vector gravedad y esa aceleración A en las componentes, en las coordenadas que tenga ese vector A. Sí, sí. Sí, sí, se escoge el sistema de coordenadas cualquiera, cilíndricas, esféricas o polares. Y, perdón, cilíndricas, esféricas o cartesianas. Y cada uno de los dos vectores se formulará de acuerdo con ese sistema de coordenadas. Puede que tenga un componente, puede que tenga dos componentes o puede que tenga los tres. O puede que no tenga ninguno. Por ejemplo, el caso clásico de que no hay aceleraciones distintas a la gravedad, esa A no tiene ningún componente, ¿cierto? Un ejemplo donde hay un solo componente, el caso clásico en cartesiana, la gravedad, solamente el componente vertical. O en cilíndricas, la aceleración centrípeta, solamente el componente radial. ¿Eh? Listo. Se formulan y se encuentra la diferencia componente por componente. Ese es el álgebra normal de los vectores, restar dos vectores. Pero sí, hay que formular los dos en el mismo sistema de coordenadas. Entonces ahí una de las decisiones importantes es cuál es el sistema que más conviene. Y la respuesta tiene que ver con qué es lo que le interesa a uno evaluar. Si le interesa evaluar el campo de presiones, o sea, si le interesa es obtener una herramienta que permita calcular la presión en cualquier sitio, es necesario hacer la formulación completa, ¿sí?, de los dos vectores en el sistema que les interese. Pero si lo que interesa es, por ejemplo, evaluar solamente la diferencia en una dirección, pues bastaría formular los dos vectores en esa dirección, sin preocuparse por las otras. Y esa es una ventaja, que es lo que insinuaba cuando presenté estas imágenes. ¿Eh? En estas imágenes yo quise demostrar que esta relación funcionaba mientras esta no. Pues no formulemos la relación en X. Claro, si no la formulamos es porque no nos interesa. Nos interesa la relación en Y. Un caso particular en el que yendo el fluido entre el tubo hacia la derecha, nos interesa evaluar la variación de presión verticalmente. Si nos interesa verticalmente, funciona nuestra ecuación. Si nos interesa horizontalmente, se complica porque la herramienta no da. Les dije, toca esperar otro módulo. A veces, si uno quiere hacer la formulación completa, en algunos sistemas de coordenadas, el resultado es terriblemente complejo y es preferible hacer la solución aproximada o hacerla en un sistema menos complejo. Por eso les advertí, no necesariamente para el tanque girando, lo más indicado son coordenadas cilíndricas. En el tanque girando alrededor del eje vertical, sí. En el tanque girando alrededor del eje horizontal, de pronto, no. ¿Listo? ¿Algo más? Nada más. Bueno, listo. Esto es entonces el contenido temático del módulo 1. Yo les había advertido incluso desde cuando estábamos en las clases presenciales que llegando a la ecuación general de la estática de fluidos, el resto eran ejemplos. Y lo que hemos hecho en estas 3 sesiones virtuales, llamémoslas así, ha sido eso, mostrar ejemplos de aplicación. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente uno se deja llevar por los libros y le da la impresión de que como hay títulos, entonces son temas nuevos. Entonces, hoy vamos a ver movimiento en un tanque girando sobre un eje vertical. Ese es un tema nuevo, aprendámonoslo. Yo preferiría que ustedes lo tomen como
miradas particulares de un caso general. Eso sí, pues hay que echarle la mirada completa, porque cada uno de estos ejemplos deja cositas, deja algún elemento importante que aprender. Listo, eso es todo. Entonces, como de costumbre, yo les propongo alguna actividad ahora más tarde. Y en vista que estamos en Semana Santa, pues yo supongo que algunos querrán que el jueves no hagamos nada. Y si algunos quieren que no hagamos nada, pues lo mejor es que no hagamos nada. Pues a menos que me equivoque y que haya una oleada de solicitudes en el sentido de que sí, más bien hagamos, nos veríamos el siguiente martes. Nos encontraríamos el siguiente martes porque no nos estamos viendo. Pero si hay alguna oleada o si quieren, si alguien quiere que charlemos el próximo jueves, me pone el mensaje y nos encontramos por esta vía un ratico. ¿Listo? ¿Comprendido? Supongo que sí. Entonces, buena suerte, buen resto de semana. Que las cosas sigan bien, si están bien, o que mejoren. Si Listo, están. profe, gracias. No, buena suerte.